Se levantó viento, mientras Chaitis y Arquis de Prafilius, llamado Muerte Horrenda, estaban sentados en una cueva que Bolsa y Fez habían cavado en el vientre de la bestia voladora de Chaitis, y sorbían los jugos que emanaban lentamente del animal inconsciente. Unas nubes negras y vaporosas taparon las estrellas radiantes. La nieve cayó en una efímera ventisca que cubrió el hielo con una fina capa blanda. Cuando el viento amainó, la bestia canibalizada había muerto y sus arterias comenzaron a endurecerse. A partir de ahora se acabó la comida caliente, comentó Chaitis, sacando la cabeza para atisbar los alrededores. Miró hacia la columna de picos volcánicos, volvió a mirar y arrugó la frente preocupado. Arquis, ¿qué te parece aquello? Arquis se puso en pie, eructó ruidosamente y miró hacia donde Chaitis señalaba. Aquello, un remolino de viento, un ventisquero, la última nevisca de la tormenta. ¿A qué viene tanta fascinación por la naturaleza, Chaitis? Fascinación, lo que es natural no me causa ninguna, pero lo que es anormal, mucha, sobre todo en un lugar como este. Anormal, según los cánones de la naturaleza mundana, sí, aunque no lo sea si te riges por los de los Wampiri. Prosiguió estudiando el fenómeno. Una nube arremolinada formaba un cilindro rechoncho de unos 6 metros de alto por otros tantos de diámetro. En el centro de aquel cilindro parecía haber algo que se movía, como una especie de renacuajo en el interior de un huevo de gelatina, y todo aquel dispositivo se dirigía en línea recta hacia ellos, lanzaba latigazos de nieve que se depositaban rápidamente en el suelo sin que su masa central disminuyera. Chaitis asintió, ya sabía de qué se trataba. Fez Feren susurró sobriamente. ¿Qué? ¿Qué? Fez Arquis contempló boquiabierto aquella cosa que se encontraba a solo 100 metros al otro lado del hielo brillante. Se acercaba al paso y comenzaba a disminuir de tamaño. ¿Pero cómo? ¿Qué es Fez? Es una niebla vampírica, repuso Chaitis, al tiempo que se enfundaba el guantalete. En la tierra de las estrellas se arrastraría, fluiría, saldría de él. Aquí se convierte en nieve. Fez era un gran hacedor de nieblas, es por su enorme corpulencia. Durante la cacería lo he visto cubrir una colina entera. Los dos lanzaron sus sentidos vampíricos hacia la extraña nube pegada a la tierra. En su interior solo había una criatura, el Feren, pero estaba cansado como nunca, no tenía fuerzas para ocultarse. Ah, gruñó Arquis, lo tenemos. Antes descubramos qué ocurre, le advirtió Chaitis. ¿Acaso no es obvio lo que ocurre? El hijo del leproso volvió a fruncir el entrecejo. Vaya, por fin ha reventado a ese monstruo forúnculo andante de bolsa pinesco. Pero la lucha lo ha dejado sin fuerzas, de manera que ahora está a nuestra merced, cosa de la que ando bastante escaso. A 20 pasos de allí la nube se disipó en una última nevisca y apareció Fez desnudo, completamente desnudo, y no solo de su ropaje de niebla y nieve. Arquis lo miraba como un tonto, pero Chaitis gritó: Vaya Fez, cómo cambia la suerte, ¿eh? Eso parece. El eco de su profunda voz debajo recorrió la llanura helada. Pero había en él un estremecimiento. El hombre se estaba congelando. Sin embargo, llevaba sus ropas en un altillo bajo el brazo. Chaitis no entendía el porqué. Seguramente había una explicación de todo aquello y él quería conocerla. Arquis presintió la curiosidad de Chaitis y le espetó: Digo que lo matemos ya mismo. Dices demasiadas cosas, insistió Chaitis, solo piensas en tu supervivencia, sin dedicar una sola reflexión al futuro. Yo en cambio pienso en mi supervivencia continuada, tanto ahora como durante el tiempo que logre mantenerla, de manera que te tomas tu tiempo o nuestra sociedad acaba aquí mismo. ¿He de morir?, preguntó el Feren desde su altura, y con aire ensombrecido miró a Chaitis a la corta distancia que los separaba. Si es así, acabad de una vez, porque no quiero convertirme en un bloque de hielo. Pero tiró al suelo su ropa y se inclinó hacia adelante, un tanto agazapado, con las garras afiladas como cuchillas colgando a los lados.
Parece ser que la ventaja está de mi lado, dijo Chaitis. Además he de saldar cuentas. Me has causado no pocos dolores. El Feren no contestó, sin embargo prosiguió Chaitis. Puede que todavía lleguemos a un acuerdo. Como verás, Arquis y yo hemos formado un equipo. Estar unidos de seguridad, ¿sabes? Pero dos contra las tierras heladas, las diferencias son muy grandes. Si fuésemos tres, nos iría mucho mejor. ¿Se trata de un truco? Fez no se lo creía. Si se hubieran cambiado los papeles, Chaitis ya estaría muerto. No se trata de ningún truco, respondió Chaitis, sacudiendo la cabeza. Al igual que muerte horrenda, que aquí ves, conoces este lugar, y así como la sangre es vida, lo mismo puede decirse el saber. Si compartimos nuestros conocimientos y recursos, tal vez podamos sobrevivir. ¿Qué más? Preguntó Fez con la voz más temblorosa que antes. No tengo nada más que decir, respondió Chaitis, y negó con un gesto de la cabeza. Sal del frío, ven a comer y cuéntanos qué te ha pasado, porque vas desnudo como un crío en un lugar así, oculto en una niebla extraña y tan poco sutil. Vamos, y tal vez luego nos hables del paradero del poco agradecido Bolse Pinesco, el que fuera tu compañero. El Feren no tuvo más remedio que obedecer. Si huía lo atraparían, porque estaban bien alimentados. Si se quedaba donde estaba se congelaría y ellos se encargarían de descongelarlo para comérselo. Si se acercaba y hablaba, tal vez pudiera hacer las paces con Chaitis. En cuanto a Arquis, era harina de otro costal. Se acercó, se refugió bajo la bestia voladora congelada, cortó una vena de la pared de carne y le hincó el diente. No salía nada. La sangre de la criatura se había terminado o se había helado en las zonas más externas de su mole, por lo que conformó con arrancar la vena a dentelladas y a tragarse la pulpa. Al menos serviría de sustento. Entre bocado y bocado comentó: tal vez debimos quedarnos en la tierra de las estrellas. Al menos el habitante habría acabado con nosotros de forma rápida. ¿Sigues echándome la culpa, Fez?, preguntó Chaitis desde su altura mientras observaba cómo se alimentaba. Arquis estaba sentado a cierta distancia, mirando como siempre ceñudo. La culpa la tenemos todos, respondió el Feren con cierta amargura. Exaltados, nos lanzamos como ciegos por el precipicio. Como tontos nos dispusimos a asesinar cuando en realidad íbamos al suicidio. Tú lo planeaste, es verdad, pero todos te secundamos. Se puso en pie, volvió al hielo a buscar sus ropas, se agachó y se puso a limpiarlas cuidadosamente con la nieve. Al menos había que reconocer eso al gigante, siempre había sido escrupuloso. Cuando terminó, regresó a la cueva de carne helada y desplegó sus ropas para que se secaran o se congelaran. ¿Una extraña contaminación?, preguntó Chaitis en voz alta. Ya puedes decirlo, replicó el otro, y frunció el hocico, ya de por sí bastante retorcido. Esas manchas hediondas eran de Bolse, y mientras aún comía, entre bocado y bocado, les contó su historia. Bolse y yo notamos que del cono central salía humo, y además una extraña actividad de vez en cuando en una cueva a las alturas, y pensamos si la vieja montaña contiene calor y fuego. Lo razonable es que alguien se haya instalado allí, pero ¿quién? Hombres corrientes, vampiros exiliados quizá. La única manera de descubrirlo era ir a ver. Claro que antes de hacerlo enviamos nuestras sondas mentales, pero la persona o la cosa que vivía en el volcán mantuvo ocultos sus pensamientos. El camino es más largo de lo que parece, unos 8 kilómetros hasta el pie de la montaña, y luego sigue un ascenso de 3 kilómetros o más hasta el cono, cerca de la cima, donde el sendero se hace muy empinado. Hay una cueva, y era allí donde habíamos observado señales de actividad, como espejos que reflejaban la luz de las estrellas. Habitantes, pensamos, trogs de la nieve o algo por el estilo. En cualquier caso, carne. Y efectivamente había carne. El semblante del Feren se tomó repentinamente sombrío. 1 tonelada de carne, pero será mejor que no me precipite y os lo cuente tal como ocurrió. Llegamos a la boca de la cueva escarpada y amarilla por el azufre. Me imaginé que se trataba de una zona de desagüe de la lava, pero no era apta para ser habitada y ni pizca más caliente que cualquier otro lugar de los alrededores. Lanzamos nuestras sondas y descubrimos que ahí dentro había vida, una especie de inteligencia adormecida en el interior de la cueva.
y no nos sentimos en absoluto amenazados. Lo más probable era que el agujero aquel atravesara toda la montaña hasta el centro mismo, y si allí estaba el calor, allí sería donde íbamos a encontrar la vida. De modo que entramos. El túnel estaba lleno de rincones y curvas. Estaba oscuro y olía a pozo de basuras. Pero ¿qué es la oscuridad para los vampiri? Bolse, que había ideado las pústulas más increíbles para aumentar su ya de por sí horrendo aspecto, iba adelante. Se quitó la chaqueta y su torso parecía completamente festoneado por todo tipo de cosas malsanas. Haya lo que haya ahí dentro, dijo, deja que me vea o sienta mi proximidad y no le quedará más remedio que desmayarse y desear ardientemente que sea una pesadilla. Pensé que tenía razón y no me opuse a que fuera adelante. Después, Fez dio un leve respingo al atisbar un minúsculo murciélago albino que revoloteaba cerca de él, debajo del saliente al costado de la bestia voladora muerta. Con un ademán veloz como el rayo partió por la mitad el animalito en pleno vuelo, después de lo cual siguió. Sí, tal vez debería mencionarlo. Durante todo el trayecto, Bols y yo tuvimos compañía. Estos condenados murciélagos están por todas partes. ¿Por qué los tratas con tanta violencia?, lo interrumpió Chaitis. En la tierra de las estrellas eran nuestros familiares. Estos no son iguales, comentó Fez, sacudiendo la enorme cabeza. No obedecen. Bastante lleno, fortalecido por la comida, el Feren comenzó a vestirse y generó calor corporal para terminar de secar sus ropas. Se le daba tan bien como generar nieblas mientras se vestía, prosiguió con su historia. Como os iba diciendo, Bols se iba primero y fue también el primero en internarse en el corazón de roca, y para ser sincero, he de reconocer que no creíamos que hubiera nada allí, nada que nos causara alarma o nos amenazara. Sin embargo, presentí que la imagen que nos llegaba de aquel lugar y de su presunto morador o moradores debía de ser falsa. Tenía la sensación de que observaban mi mente, aunque me era imposible detectar al observador. Pero cuando más nos internábamos en la montaña, más se reforzaba mi convicción de que nuestro avance era vigilado hasta el más mínimo detalle, como si cada paso nos acercara más a una confrontación terrorífica, a una conclusión artificial y monstruosa, en pocas palabras, a una emboscada. Arquis lanzó un gruñido y asintió. Del mismo modo me sentí yo, comentó en voz baja y con los dientes apretados. En las ocasiones en que me acerqué a la bestia voladora de Bolse para tratar de pegarle un mordisco. Pues muy bien, asintió Fey sin sentirse ofendido, como si deliberadamente se negara a ver acusación alguna en el comentario de Arquis. ¿Y conocí el miedo? No, eso no, el miedo no, porque no nos ha criado para eso. Digamos simplemente que experimenté una nueva sensación que no me resultó agradable, y mi presentimiento no carecía de fundamento. Como veréis enseguida, durante todo el trayecto, esos condenados albinos nos siguieron de cerca, hasta que el batir de sus alas y su chillido llegaron a hacerse tan molestos que me rezagué un poco para golpearlos en el aire. Probablemente fue eso lo que me salvó la vida. Bolse seguía avanzando a grandes zancadas, pero sintió que algo se acercaba en el mismo momento que yo lo sentí, y solo dijo una palabra antes de que lo atacara. La palabra que pronunció fue ¿qué? Sí, hizo una pregunta, pero a pesar de ello jamás llegó a saber qué fue lo que lo golpeó. Explícate, le pidió Arquis con un hilo de voz. Chaiti seguía la historia del Feren completamente concentrado, como embelesado. Fez se encogió de hombros. Cuando terminó de vestirse, se dedicó a cortar trozos de carne de las costillas alveoladas de la bestia voladora y a echárselos uno por uno en la boca. Es difícil de explicarlo, dijo al cabo de un rato. Era veloz, inmenso, sin inteligencia, terrible, pero vi lo que hizo a Bolse y decidí que no me haría a mí lo mismo. Nunca antes había huido de nada, salvo quizá el del habitante y de la tremenda destrucción que provocó en la batalla por la posesión de su jardín, pero de aquello tuve que huir. Era blanco, pero de un blanco enfermizo, el blanco que nace de estar oculto en sitios muy oscuros,
como una especie de hongo de caverna. Tenía patas, muchas, me parece, con unos pies agarrotados y unos dedos unidos por membranas. Tenía cuerpo y cabeza de pez, con unas fauces feroces, pero el arma que empuñaba, ¿un arma?, preguntó Arquis, proyectando el morro hacia adelante. Has dicho que esa cosa carecía de inteligencia. ¿Cómo es posible entonces que tenga la suficiente para llevar un arma? El Feren le dirigió una mirada sarcástica, levantó las manos dotadas de garras y le preguntó: ¿acaso estas no son armas? El arma de aquella cosa era parte de su cuerpo, idiota, del mismo modo que tus colmillos de jabalí forman parte del tuyo. Ya entiendo, dijo Chaitis con impaciencia. Sigue. Fez volvió a serenarse, pero sus ojos se movían inquietos en su cara inmensa y deformada. Su arma era un cuchillo, una espada, una lanza, pero con púas, como espinas distribuidas por toda su superficie, desde la cola hasta el hocico, una especie de vara espinosa para hundir en la víctima. Una vez allí enterrada, ésta queda enganchada y todo intento por liberarse solo produce más laceraciones y roturas. En la punta de aquel ariete recubierto de pinchos aparecían dos agujeros iguales, como ventanas de una nariz, pero no eran para respirar. En ese momento el Feren hizo una pausa. ¿Para qué servían entonces? Arquis no pudo evitar la pregunta. Para chupar, contestó el Feren. Un vampiro, Chaitis parecía convencido. Un guerrero incontrolado, sin amo legítimo, una criatura creada por algún lord vampiro exiliado, que ha sobrevivido a su hacedor. Decía estas cosas, pero no creía en ellas necesariamente. Las pronunciaba en voz alta para disimular la naturaleza de sus verdaderos pensamientos, que habían vuelto a cambiar. Fez cayó en la trampa de Chaitis. Todo eso es posible, sí, asintió el gigante, sigiloso y taimado como un zorro, y sin anunciarse salió arrastrándose un túnel lateral, pero cuando atacó, el rayo es mucho más lento. Se hizo visible y su lanza se hundió 3 veces en Bolse. La primera arremetida lo partió, atravesándole los forúnculos y todo, y una cantidad prodigiosa de pus me salpicó a mí y a las paredes del túnel. Era como una inmensa ampolla que al estallar lo mojara todo con sus líquidos repugnantes. Quedé empapado. La segunda arremetida lo alcanzó cuando todavía no se había recuperado del aturdimiento de la primera. Casi le cegó la cabeza, y la tercera le llegó al corazón, donde comenzó a chupar como una bomba, mientras aquella cosa lo mantenía erguido, empalado con su arma contra la pared, y lo iba chupando. Los ojos grandes como platos de la criatura me miraban fijamente con una monstruosa expresión. Supe que yo sería el siguiente. Entonces fue cuando huí. Fez se estremeció visiblemente, cosa que asombró a Chaitis. ¿No pudiste salvarlo?, preguntó Arquis con sorna, poniendo en entredicho la virilidad de Fez. En el mejor de los casos aquello constituía una forma peligrosa de preguntar, pero Fez no se lo tomó a mal. Bolse ya estaba desahuciado. ¿Cómo iba a salvarlo si ya le había extraído gran parte de sus líquidos y tenía la cabeza medio colgando, y además aquella cosa seguía chupándolo? ¿Y yo qué? Muerte horrenda. Tú no has visto a esta criatura, ni siquiera el Aito. Sea cual sea el infierno en el que reside ahora, se habría atrevido a acercarse a ese monstruo. Pues no, yo huí. Y mientras recorría aquel larguísimo túnel, no dejé de oír cómo babeaba aquella cosa mientras chupaba los jugos a Bolse. Cuando por fin vi la luz y estuve al aire libre, me pareció que su babeo se hacía más ruidoso. Quizá me estuviera pisando los talones. Presa del pánico, si lo reconozco, invoqué una niebla. Bajé a toda prisa las laderas y llegué a la llanura de nieve y hielo. Allí me desnudé porque los líquidos de Bolse eran venenosos, y sin detenerme vine hacia aquí y os encontré a vosotros dos esperándome. Ya lo he contado todo. Arquis y Chaitis se reclinaron, entrecerraron los ojos y se frotaron la barbilla. Chaitis mantenía ocultos sus pensamientos, si bien, a decir verdad, no había en ellos nada de siniestro o vengativo.
pero muerte horrenda al notar que el Feren se encontraba en una cierta desventaja, no se sentía inclinado a soltar con tanta facilidad al gigante que había mordido el anzuelo. Los tiempos y las suertes cambian, dijo el hijo del leproso al cabo de un rato. He pasado hambre, incluso temí por mi vida, cuando tú y esa pústula andante tuvisteis las cartas en la mano, pero ahora eres tú solo contra Lord Chaitis y yo. Es cierto lo que dices, replicó Fez, se puso en pie y se estiró, y flexionó las potentes garras que tenía por manos, pero no puedo dejar de preguntarme qué ve en ti Lord Chaitis, hijo del leproso, porque a mi parecer eres tan útil como lo que ese saco de inmundicias llamado Bolse Pinesco, y ahora que lo pienso me doy cuenta de que he soportado muchos insultos y desprecios. Durante todo el tiempo que duró mi relato, es verdad que tenía hambre y un frío mortal, y que un hombre soportará cualquier cosa mientras tenga la posibilidad de llenarse el estómago. Pero ahora que lo tengo lleno y que he entrado en calor, creo que será mejor que te retractes, muerte horrenda. De lo contrario tendrás el mismo fin que tu nombre sugiere. Sí, asintió Chaitis con un rápido movimiento de cabeza y se interpuso entre los dos. Ya basta, admitámoslo de una vez, las tierras heladas ya nos causan suficientes problemas como para que además peleemos entre nosotros. Los aferró por el brazo y los obligó a sentarse junto a él. Decidme ahora cuáles son los secretos de estas tierras heladas, porque al fin y al cabo no soy más que un recién llegado, mientras que vosotros dos, vaya, habéis explorado el terreno a fondo, de manera que cuanto antes sepa todo lo que vosotros sabéis, antes podremos decidir sobre nuestra próxima jugada. Chaitis paseó la mirada de un interlocutor al otro hasta que finalmente lo posó en el rostro oscuro y crispado de Arquis, en sus labios gruesos y en sus colmillos de amarillento marfil. ¿Qué me dices, Arquis? Has tenido menor libertad que Fez, es verdad, pero con todo has logrado explorar unos cuantos castillos de hielo. Bien, el Feren nos ha contado su historia de horror en el colle. Supongo que ahora te toca a ti. ¿Qué me dices de los castillos de hielo, y de los lores vampire exiliados que llevan siglos congelados? Arquis lo miró ceñudo y preguntó a su vez, ¿quieres saber sobre los congelados? Cuanto antes lo sepa, respondió Chaitis, antes podremos actuar. No tengo problemas con eso, dijo Arquis, y se encogió de hombros de mala gana. ¿Quieres saber lo que he visto, hecho y descubierto? Pues no tardaré mucho en contártelo. Cuéntamelo entonces, le pidió Chaitis, y veremos qué sacamos de todo ello. Arquis volvió a encogerse de hombros y dijo, sea pues. Capítulo 4. Los lores congelados. Después del pandemonium que se formó en el jardín del habitante, comenzó a relatar Arquis, cuando estaba claro que el habitante y el infernal de su padre habían destruido nuestros ejércitos, destrozado nuestras antiquísimas columnas y derrumbado nuestros nidos de águilas, no queda más salida que huir. El habitante había podido con nosotros, los vampiri habíamos sido derrotados. Si hubiéramos permanecido entre las ruinas de la tierra de las estrellas, estos grandes enemigos habrían caído sobre nosotros por última vez para dar rienda suelta a su furioso poderío. Sin embargo, es un derecho inmemorial de los caídos huir de la tierra de las estrellas para dirigirse hacia las tierras heladas. Así, en la calma que siguió a la destrucción de nuestros nidos de águilas, los supervivientes que contaban con medios de vuelo abandonaron sus antiguos territorios y viajaron hacia el norte. Yo fui uno de esos supervivientes. Acompañado de dos aspirantes a lugartenientes exviajeros por mí esclavizados, los hermanos gemelos llamados Gorán y Belar Galarsi, que se disputaban mi huevo, limpiamos de escombros mi columna caída hasta llegar a la entrada sepultada que daba a los talleres subterráneos. Liberamos a una bestia voladora y un guerrero que había guardado en lugar seguro por si llegaba a producirse el desastre de una victoria del habitante.
Ensillamos estas bestias y montamos en ellas. Yo tomé al guerrero, una criatura de mal genio, que había adiestrado personalmente a mi gusto y emprendimos la huida siguiendo rumbo norte y pasando por las ruinas de los nidos de águila. Nuestro rumbo no era exactamente hacia el norte, quizás íbamos ligeramente hacia el noroeste, pero ¿qué más daba? El techo del mundo es el techo del mundo, y un poco más a la derecha o a la izquierda sigue siendo el techo del mundo. Nos detuvimos en una sola ocasión, donde un cardumen de enormes peces azules había quedado atrapado en un lago helado de aguas poco profundas y nos atiborramos antes de seguir viaje. Poco después la bestia voladora de los hermanos Largazi, que debía soportar el peso de dos jinetes, quedó agotada. Cayó al borde de un mar poco profundo y dejó a sus jinetes allí atrapados. Aterricé en la orilla helada, envié a mi guerrero hasta donde se encontraban los Largazi para que se lanzara a sus miembros de aterrizaje y los remolcara a la orilla. Nos encontramos entonces en un lugar muy curioso. Unos enormes respiraderos teñían de amarillo la nieve. Unos geysers hirvientes formaban manantiales calientes en el hielo inmemorial. Los pájaros marinos bajaban a alimentarse en la escarcha donde pululaban los peces. Eran los extremos más alejados de estas mismas montañas volcánicas que en esas zonas occidentales siguen en actividad. Una vez en la orilla de los Largazi y mientras se sacaban, busqué un lugar para despegar y descubrí un glaciar cuya ladera se inclinaba en dirección al océano. Le ordené a mi criatura que bajara el hielo. Mi montura guerrera también estaba exhausta, pues sus valientes esfuerzos para salvar a los gemelos de perecer ahogados no habían contribuido en nada a aumentar su vitalidad. Los guerreros necesitan matar y devorar grandes cantidades de carne roja, de lo contrario pierden pronto las energías. Entonces pensé que me será más útil en las tierras heladas un poderoso guerrero o un par de esclavos porfiados sin importancia y siempre hambrientos. ¡Ja! No lo dude. Pensé en matar a uno de los hermanos allí mismo y dárselo a mi guerrero para que se lo comiera. Pero bueno, he de reconocer que había subestimado a ese par de finísimos aspirantes a vampiro. Ellos también habían estado ocupados en sopesar todas las posibilidades y al igual que yo se habían decantado por la bestia luchadora. Retrocedieron una distancia prudente y descendieron por unas profundas y estrechas grietas en las que no podría ni tentarlos a salir para que se me acercaran. Perros amotinados, pues bien, que se congelen, que se mueran de hambre, que se mueran los dos. Me monté en mi guerrero, lo espolé y resbalamos por la rampa del glaciar hasta que por fin la bestia se elevó en el aire y voló velozmente sobre el océano. Conseguí despegar con aquella bestia exhausta justo a tiempo, pues era tal su grado de cansancio que pude paladear la sal del rocío que lanzaban las olas al chocar contra el glaciar. Pero afortunadamente estaba ya en el aire. Enfilé tierra adentro, me elevé más aún y vi a los traicioneros gemelos Largazi que salían del hielo y volvían sus caras hacia mí. Los saludé con la mano a manera de sarcástica despedida y puse rumbo a una línea lejana de picos cuya silueta se recortaba contra las iridescencias que la aurora dibujaba en el cielo. Eran los picos que veis allí detrás, con su cono volcánico central y esas chimeneas de expulsión de lava que están vigiladas, según el Fere, por monstruos de nariz en forma de espada, esos mismos que veis allí. No me atrevería y tampoco podría llamar mentiroso a Fez por contarnos que Bolse murió a manos de una criatura extraña y salvaje, porque mi guerrero halló un final triste y sospechoso. ¿Y quién podría negar que Bolse y mi pobre y cansado guerrero fueron víctimas de la misma bestia sanguinaria? Os contaré cómo ocurrió. Mi guerrero se encontraba mortalmente cansado. Bueno, tal vez no estuviera tan cansado porque bien sabéis no mueren con facilidad.
y rara vez de cansancio, pero la criatura estaba al límite de sus fuerzas, jadeaba y se quejaba. Exploré las tierras que nos rodeaban y vi unos senderos de lava en las laderas superiores del cono central que constituían unas resbaladizas rampas de despegue en caso de que el guerrero volviera a encontrarse en condiciones de remontar el vuelo. Pero el aterrizaje fue poco diestro y la bestia me lanzó al suelo. Se le resquebrajo el caparazón blindado, se le retorció un ala estabilizadora y se le rompió un orificio de propulsión al chocar contra un saliente afilado de lava. Perdió varias decenas de litros de fluidos antes de que su carne metamórfica lograra sellar los agujeros. Mis heridas, sin embargo, fueron leves y no les presté mayor atención, pero fue tal mi enojo que maldije y pateé al guerrero durante un buen rato hasta que la bestia se enfadó y comenzó a gritar y a escupir. Me vi entonces obligado a calmar al bruto y finalmente, para ocultarlo de la vista de cualquiera que pudiera pasar, lo hice retroceder hasta la entrada de un túnel cavernoso, muy similar o tal vez idéntico al que ocupaba la blanca bestia leprosa y sanguinaria que descubrió el féretro, porque aquel túnel era también un antiguo sendero por el que había fluido la lava desde el centro ígneo del volcán y tal vez debía haber explorado su interior, pero en aquel momento no tenía pruebas de que en el cono central ocurriera nada sospechoso. Ordené al guerrero que se curara, lo dejé allí en la entrada de la caverna y, vencido por la curiosidad, bajé a pie hasta la llanura de resplandecientes castillos de hielo para ver qué contenían, porque como habéis notado parecen columnas o nidos de águilas guampiri formados en el hielo. En cuanto a lo que descubrí, fue algo muy extraño y pavoroso, diría incluso temible.